Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase es para revisar algunos ejercicios y responder consultas con respecto a los contenidos de esta semana, que son el teorema fundamental del cálculo en su primera y segunda versión. Antes de eso, un pequeño recordatorio sobre de qué trata cada uno de esos teoremas. El primer teorema fundamental del cálculo establece que si tenemos una función continua, define un intervalo cerrado y acotado desde A hasta B, con valores reales, entonces podemos definir otra función que vamos a llamar como F mayúscula, también desde el intervalo A, B hacia los reales, con la fórmula f de x igual a la integral de ax de la f minúscula. Para que esa función exista es suficiente que la f minúscula sea integrable. Sin embargo, para poder decir o bien obtener alguna conclusión más interesante sobre la función, necesito que sea continua. Y sabiendo que es continua, podemos decir que esta f es continua en el intervalo cerrado es derivable en el intervalo abierto. Y por lo que uno conoce más comúnmente este es porque la derivada de la f mayúscula es igual a la f minúscula. Bueno, a veces también se puede escribir como la derivada con respecto a x, de la integral desde a hasta x de la f minúscula, es igual a f minúscula en x. Entonces este teorema es interesante por sí, por la conclusión que tenemos y también cuando uno empieza a analizar las cosas, o cuando uno está aprendiendo sobre integración, uno ve que tiene una, entre comillas, una nueva forma de definir funciones. O sea, la integral da esta manera de definir una nueva función de variable x, que en ciertos contextos son importantes. Y el segundo teorema fundamental del cálculo establece que si tenemos de nuevo una función continua como antes, y conocemos una primitiva de ella, que la vamos a llamar como g, esto quiere decir que la g' es igual a la f en el intervalo, entonces podemos calcular la integral desde a hasta b de la f de una manera más efectiva que usando sumas de Riemann más límite. Y eso viene a ser, usando esta primitiva, colocamos una barra desde A hasta B y eso significa calcular g de B menos g de A. Ejemplo que revisamos la clase anterior, o uno de ellos, es que la integral desde menos 1 hasta 1 de x por e elevado a x cuadrado de x, tenemos que buscar una función cuya derivada sea x por e elevado a x cuadrado y nosotros encontramos que nos sirve e elevado a x cuadrado sobre 2. La derivada de esto es la función dentro de la integral. Reemplazamos menos 1 y 1, hacemos la resta, el del 1 menos el del menos 1, y eso a fin de cuentas era
E sobre 2 menos E sobre 2 igual 0. Probablemente no era tan directo si usábamos sumas de arriba, entonces ahí tenemos una utilidad de este segundo teorema fundamental. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar un ejercicio de un taller del semestre pasado, en el cual utilizamos este teorema fundamental del cálculo para la resolución. Considera un x mayor que 0. Se define la función f mayúscula por la fórmula f de x igual a la integral desde 0 hasta x de x por la raíz cuadrada de seno cuadrado de x más t, con respecto a la variable t. Tenemos que calcular f' de x. En este caso no quisiera usar el primer teorema fundamental del cálculo, entonces lo voy a recordar aquí, a pesar de que ya lo hemos mencionado. No voy a escribir el teorema completo, solamente lo que vamos a destacar, sabiendo que las funciones involucradas son continuas. En un intervalo cerrado y acotado, tenemos que la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x ft dt es igual a f de x. Esto es lo que nosotros queremos hacer, sin embargo, tenemos un problema que aquí dentro tenemos una función que depende de x y de t. De momento lo voy a llamar como h. Es una función que depende de x y también depende del t. Así que no podemos usar directamente el teorema fundamental. Entonces esa es la primera observación importante. A ver. Así que vamos a hacer lo siguiente. Antes de derivar vamos a escribir la f, observando que la variable de integración es la t. El x lo puedo sacar de la integral como que es un factor constante. Bueno, en estas condiciones sí puedo usar el teorema fundamental. Con lo cual llegamos a lo siguiente. F' de x es, bueno, derivada de x es 1, así que me queda la integral misma. Más x por la derivada de esto.
seno cuadrado. Con eso tendríamos resuelto. Aquí ya está todo, digamos, resuelto dentro de esto, así que vamos a... Lo vamos a dejar expresado así. En realidad no podemos, entre comillas, resolver esta integral, así que lo vamos a dejar expresado de esa manera. Bien, así es verdad, sobre el ejercicio que estuvimos revisando anteriormente, hay algunos detalles que tenemos que revisar. Eso lo haremos fuera del tiempo de clase. Así que cuando tenga esa respuesta la voy a comunicar con ustedes. Vamos a revisar un segundo ejercicio que también está disponible en el taller del semestre pasado, que es el que ustedes pueden observar ahora. Determinar todas las funciones continuas f. Vamos a suponer que estas funciones están definidas en todos los reales y por lo tanto es continua en toda la recta real, para las cuales la función g, también definida en todos los reales, por la fórmula integral desde x menos 1 hasta x más 1 de f, de t con respecto a variable t, es una función constante. De nuevo, por el teorema fundamental del cálculo, la g es derivable en todos los reales y sabemos calcular su derivada. Y si nosotros queremos que la función g sea constante, tenemos que exigir que su derivada sea 0 en todos los x reales. Eso es lo que nos resuelve el problema. La derivada de g, recuerden que se obtiene usando, en este caso, el extremo superior de la integral se reemplaza por t. Si me queda f de x más 1 por, lo voy a anotar aquí, la derivada de x más 1, menos, hay que seguir la misma dinámica, digamos, con el extremo inferior. O sea, reemplazamos t por x menos 1 por la derivada de x menos 1. A fin de cuentas, estas derivadas son ambas iguales a 1, por lo tanto nos queda que g' de x es igual a f de x más 1 menos f de x menos 1. Si nosotros queremos que g sea constante, necesitamos que esto sea igual a 0. Y que la g' sea igual a 0 en todos los x reales significa que f de x más 1 igual a f de x menos 1. Para todo x que sea real. Y esto nos dice más que, por ejemplo, si ustedes reemplazaran el x por ejemplo, t más 1, sería pedir que f de t más 2 sea igual a f de t, para todo t real. Y eso solamente para poner evidencia de que estamos exigiendo que la f sea periódica, con periodo 2, digamos. Lo vamos a anotar así como 2 periódicos. Ustedes saben, por ejemplo, las funciones trigonométricas que bien conocemos, función coseno, función seno, son periódicas, pero tienen periodo 2π. Entonces uno podría hacer un ajuste y tendría ejemplos de funciones periódicas con algún otro periodo. Por ejemplo, el seno de πx es una función que tiene periodo 2 y es un candidato a f. Ahora, solamente como observación, el 2 no tiene por qué ser el periodo mínimo. No es necesario como parte de la solución, porque aquí ustedes ya han dicho que la función tiene que ser 2 periódica, aquí ya está escrita la condición.
pero para entender un poco mejor. Y vamos a ver algún ejemplo de funciones que hacen esto. No, el coseno de 2x. No, disculpe, no habíamos dicho que era πx. Esa función es periódica y tiene un periodo mínimo que es 2. O sea, si ustedes cambian x por x más 2, recupera el mismo valor. Y esa propiedad del 2 no pueden cambiarla por un número positivo o menor. El 2 es la primera vez, digamos, que se completa un periodo. O en el caso de la función trigonométrica, una oscilación se obtiene, digamos, con una amplitud 2 en el eje X. Entonces aquí el 2 es periodo mínimo. Otro ejemplo puede ser seno, ahora pongamos de 4πx. Ahora el periodo mínimo no es 2, sino que es un medio. Digamos, la onda que se produce con la función seno es de largo horizontalmente igual a un medio. Igual funciona. Te pueden colocar algunas otras cosas tipo coseno de πx menos 3 seno de 2πx. Y así tienen muchísimas funciones que cumplen con esto y algunas otras también que no necesariamente vienen de funciones trigonométricas. Es solamente como para explicar el tipo de funciones que aparecen. Si tienen alguna cosa por preguntar, ahora les voy a dejar la palabra a ustedes si quieren consultar algo. Vamos a realizar este ejercicio que aparece en el material revisado durante la semana, en los ejercicios que los estudiantes pueden revisar autónomamente. Vamos, ¿de qué se trata? Tenemos que demostrar que la integral desde 0 hasta x del valor absoluto de t con respecto a la variable t es igual a un medio x valor absoluto de x. Como vemos en la integral, tenemos que hacer una distinción según el signo del x. Entonces vamos a poner en primer caso, ¿qué pasa si el x es mayor que 0? Igualmente voy a colocar un gráfico de referencia para entender mejor lo que estamos haciendo. Es el gráfico de la función valor absoluto, entonces tenemos que considerar que tiene una fórmula para x positivo y una fórmula para x negativo, o sea, valor absoluto de x igual a x cuando el x es positivo y menos x cuando el x es negativo. Entonces, si el x es mayor que 0, nosotros estamos considerando una integral definida en un intervalo en la parte positiva del eje x. Es decir, nosotros podemos decir que el valor absoluto de t es igual a t. Para todo x, no, disculpe, para todo t en el intervalo de 0 hasta x. En otras palabras, si el x es positivo, nosotros podemos, o sea, estamos trabajando en un intervalo donde el t es positivo, el valor absoluto de t es igual a t, y nosotros podemos cambiar eso por t. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de 0x, valor absoluto de t, la integral desde 0 hasta x,
de t con respecto a la variable t. Y si ahora nosotros usamos el teorema fundamental del cálculo, el resultado es sumamente directo. Pero me parece que en ese momento no disponíamos de aquello. Voy a hacer las dos opciones. Y el teorema fundamental, eso sería t cuadrado sobre 2, desde 0 hasta x. Eso me queda x cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2 es igual a x cuadrado. Ese usando el segundo teorema fundamental. Ahora, me parece que eso no sería como muy justo, dado que en esa clase todavía no lo habíamos revisado. Entonces, ¿cómo calculamos esa integral? Usando sumas de rima. Aprovechamos de practicar eso también. Tengo que considerar una partición del intervalo desde 0 hasta x. Ahora, como la variable de integración es t, voy en vez de usar x sub k, voy a usar t sub k. Entonces, los puntos de la partición son t sub k igual k sobre n por x. Y los c sub k, vamos a poner también como que fueran los t sub k. Igual k sobre n por x. Lo interesante es que el x aquí hay que mirarlo como una constante. El árbol del intervalo, delta t sub k es x sobre n. O sea, el intervalo va desde 0 hasta x, voy a dibujarlo igual. Desde 0 hasta x, y hay que dividirlo en partes iguales. Esto es lo que estamos haciendo. Ahí tenemos todo lo necesario para calcular la vía suma de Riemann, o sea, la suma de Riemann dividiendo en n partes iguales y todo lo demás, que ya sabemos cómo se hace. Si la sumatoria de k igual 1 hasta n, la función es la identidad, entonces me queda t sub k, o valor absoluto de t sub k, digamos por una vez, delta t sub k, es la sumatoria de k sobre n por x, por largo el intervalo, x sobre n, y eso es x cuadrado sobre n cuadrado por la sumatoria de los k. Y eso es x cuadrado sobre n cuadrado por n más 1 sobre 2. Simplificamos para que las cosas sean más rápidas. Entonces x cuadrado sobre 2 por n más 1 sobre n. Y eso, cuando n tiende a infinito, tiende a x cuadrado sobre 2. Así que estamos bien con eso. Si que igual a 0, no podemos hacer la integración vía sumas de Riemann, pero ya sabemos que la integral desde 0 hasta 0 es 0. Y si el x es negativo, hay que repetir el razonamiento del x positivo, pero hay que ajustar algunas cosas. Así que esto es como lo interesante. Digamos, lo interesante era hacer la separación de casos. El valor absoluto de t ahora es menos t. Estamos trabajando en la parte negativa. Ahora, como intervalo es desde menos x, o sea, disculpen, desde x hasta 0. Como el x es negativo, ahora en el orden del intervalo va desde x hasta 0. Si voy a hacer la suma de arriba, tengo que hacerla de esta manera, así que ya no sé a ver exactamente igual lo que está arriba. Así que la integral desde 0 hasta x, el valor absoluto t de t, es igual. Si vamos a hacer el segundo teorema fundamental del cálculo, no necesitaría cambiar el orden. Pero igual lo voy a hacer. En su momento lo voy a hacer igual. De 0 hasta x, el valor absoluto es menos t.
o usar el signo menos para cambiar el sentido de la integración. Y eso igual, ¿a qué cosa? Ya sumas de Riemann igual hay que hacer algo parecido a esto, va a ser un poco más extenso los cálculos, pero nos los vamos a ahorrar al menos por ahora, usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Insisto, no sería muy justo, pero lo vamos a hacer así. Esto sería 0 al cuadrado menos x cuadrado sobre 2. Y eso es menos x cuadrado sobre 2. Esto es como propuesta, digamos, si quieren ejercitar sobre el tema de las sumas de Riemann, verifiquen que se llega a ese resultado cuando tienen la integral desde x hasta 0. Entonces, ¿qué tenemos? Reuniendo todos los casos, la integral desde 0 hasta x del valor absoluto de la t es, dependiendo del signo, vamos a colocar el caso negativo primero, cero para el x mayor, o sea, para el x igual a 0, y x cuadrado sobre 2 para x mayor que 0. Y si sacamos el factor un medio común y el factor x común a todos, me queda justamente la descripción o la definición del valor absoluto. Así que esto es igual al un medio x valor absoluto de x. Se comporta exactamente igual. Eso viene a ser, digamos, la solución de eso. Lo interesante es que ustedes igual tienen que pensar, por lo que yo entiendo, como es la primera clase esta semana, usando sumas de Riemann. Ahí tienen como el caso más fácil, pero tienen que pensar cómo justifican usando en el caso del x negativo. Profe, ¿Sí? es que yo tenía la duda porque se supone que el X siempre va a ser positivo, ¿o no? O sea, yo no entendía por qué había que hacer los dos casos. Porque se supone que una integral entre A y B, el A siempre tiene que ser menor. Entonces, en este caso, el 0 siempre es menor que X. Ya entiendo. Si el x fuera necesariamente mayor que 0, entonces el caso que nosotros vimos al principio, que el x fuera positivo, es suficiente para todos. Sin embargo, esa restricción que usted dice, que el extremo inferior necesariamente es menor que el extremo superior, no es necesario. Nosotros ya sabemos cómo funcionan las integrales cuando el extremo inferior y superior no están ordenados de la forma usual. Nosotros sabemos, por Ah, ejemplo, ya. integrar desde 3 hasta 1, por ejemplo, nosotros sabemos hacerlo. Hay que integrar desde 1 hasta 3 y cambiar signo, y aquí ocurre lo mismo. Así que esa fórmula sigue siendo válida incluso para x negativo. Y por lo que entiendo, esa es la idea del ejercicio también. Ya, profe. Gracias. Si hay algo más quieran preguntar. Muy bien. Esto parece ser todo por el día de hoy. Este video estará disponible en el canal durante el día. Así que, como siempre, agradecido la atención de ustedes y nos encontramos en una próxima clase. Muy bien, he decidido agregar como parte final de este video una solución para el primer problema que revisamos en esta clase. Efectivamente es necesario usar el primer teorema fundamental del cálculo, sin embargo tenemos una solución que ocupa también el método de sustitución, contenido que revisaremos un poco más adelante en el curso.
primero vamos a observar en la definición de la función f que x es factor constante para efectos de integración, así que es cierto que tenemos x por la integral desde 0 hasta x de la raíz cuadrada de seno cuadrado de x más t, con respecto a la variable t. Y si bien no vamos a estar en la necesidad de derivar una raíz cuadrada, vamos a reescribir la función dentro de la integral como valor absoluto de seno de x más t. Recordemos que si a es un número real, entonces la raíz cuadrada de a cuadrado es igual al valor absoluto de a. Esto lo vamos a usar simplemente para escribirlo de manera más simple. Aquí viene la parte en que usamos un contenido que revisaremos durante la semana que viene, que es la sustitución. Vamos a considerar como nueva variable x más t. Esto se vivirá como un adelanto de lo que veremos un poco más adelante. Para efectos de la integración, el x es constante. Si bien es variable para la función f mayúscula, nosotros estamos eligiendo un valor particular de x, así que se considera como una constante. No hay una dependencia en particular del t ni del s. Tenemos que encontrar ds, que esencialmente es derivada de esta expresión respecto a t. Tenemos ds igual de t. Y tenemos que observar cómo cambian los extremos de la integral. Si t es igual a 0, entonces s es igual a x. Y si t es igual a x, entonces s es igual a 2x. Con eso nosotros podemos reescribir la función f como x por la integral desde x hasta 2x del valor absoluto del seno de s con respecto a la variable s. Y ahora se usa la derivada del producto y el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, esto es la derivada de x, que vale 1 por la integral, que queda como está. No tenemos mucha esperanza por ahora de poder calcular esa integral, porque no es la función seno, es el valor absoluto de seno. Y eso cambia, digámoslo informalmente, la regla del juego al momento de pasar de pi en el dominio de definición. Así que nos vamos a contentar con dejarlo expresado de esa manera. Más x por la derivada de esta integral. Y aquí usamos el primer teorema fundamental del cálculo en su forma más general, porque la integral va desde una función de x hasta otra función de x. Entonces nosotros reemplazamos s por 2x, me queda el valor absoluto del seno de 2s, por la derivada de 2x, que es 2, menos, ahora reemplazamos s por x, valor absoluto del seno de x. Y un pequeño detalle por corregir. 2x lo vamos a escribir por la derivada de lo que está abajo, que es 1. Y ahora nosotros podemos reescribir esto. Si el ejercicio está resuelto, lo podemos reescribir como la integral desde x hasta 2x del valor absoluto de seno más 2x, valor absoluto del seno de 2x, menos x por el valor absoluto del seno de x. Ahora sí, vamos a cerrar la clase y nos encontramos en una próxima ocasión.